El título del mensaje de hoy es ¿Somos espectadores o protagonistas? Espectadores o protagonistas. Ese es el título del mensaje de hoy. Estamos en una congregación latina y ¿a quién le gusta el fútbol? ¿A ¿Alguien le gusta el fútbol? ¿Alguno de ustedes por ahí? ¿Miran los deportes? Están todos ahí, por allá atrás una manito que se levantó que le gusta el fútbol. Y todos tenemos tendencias cuando estamos mirando un partido de decirle al entrenador cómo debe dirigir a la selección, o cómo debe dirigir al Barcelona, o cómo debe dirigir al equipo favorito de nosotros. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Estamos atrás de la pantalla o estamos en el estrado del estadio? Estamos en la silla del estadio, pero aún así queremos dirigir a los que están jugando ahí abajo, los que están dando la vida por el partido, los que están dando la vida por el deporte. Entonces, muchas veces pecamos de dar opiniones donde en realidad no nos llaman. Entonces, queremos hablar mucho y opinar mucho, pero hacemos poco, porque la mayoría de nosotros ni ha jugado fútbol, ni ha cogido una pelota en su vida, pero sin embargo queremos decirle al director técnico cómo debe dirigir al equipo. Lleve eso a lo espiritual, y eso es lo que vamos a estar hablando un poco hoy. El testimonio de la vida de Pablo es una de las cosas que vamos a estar hablando. En la enseñanza anterior tocamos varios temas, incursionamos en hablar en lenguas, incursionamos en el Espíritu Santo, bautismos en agua y en otras cosas. Ustedes pueden encontrar toda esa información en YouTube bajo el título de ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Como mini repaso, por razones de tiempo, vamos a repasar un poquito de lo que sucedió ahí, ¿no? Estudiamos el repaso de la semana pasada. Pablo había llegado a Efeso y se encontró con personas que creían en el bautismo de Juan. Pero Pablo les explicó que Juan, la función de Juan era avisar, o sino que anunciar del que venía atrás de él, que era Jesús. Entonces, cuando supieron esa verdad, fueron bautizados por Pablo en el nombre de Jesús esta vez y fueron llenos del Espíritu Santo. Y a continuación vamos a leer los eventos que surgieron después de lo que sucedió ahí. Vamos a ir a Hechos capítulo 19, versículo 8, si tienen sus escrituras, sus Biblias. La palabra de Dios dice así: y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios, mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Y eso fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor. Pablo exhorta, disputa la palabra en la sinagoga por 3 meses. Vemos un gran ejemplo en Pablo. A él no le importaba si lo iban a persecuir por predicar a Jesús. Se metió 3 meses en la sinagoga. Al encontrar resistencia, separa a los discípulos que había hecho anteriormente y se va a enseñar 2 años a la escuela de Tirano. No se sabe con exactitud quién era Tirano. Las escrituras no nos dan muchos detalles de Tirano, pero los hermanos Albert Barnes, Adam Clark y John Wesley nos explican en sus comentarios bíblicos que probablemente era un maestro que tenía un salón el cual él alquilaba.
Entonces eso permitía a los apóstoles o a cualquier tipo de persona que fuera expulsada de la sinagoga tener un lugar donde congregarse. Tome en cuenta, hermano, hermano, que en esa época no habían templos cristianos, no habían iglesias cristianas, lo que habían eran sinagogas. Amén. Eh, Tenían que, los hermanos en Cristo, tenían que congregarse en lugares privados, rentar un lugar o ir a la casa de algún hermano o una hermana para hablar de Cristo, para aprender de la palabra, porque en las sinagogas no eran, la mayoría de las veces no eran bienvenidos. Si usted estudia el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento y las cartas de los apóstoles, se va a dar cuenta que ahí no sale ningún templo cristiano. Allá no habían denominaciones cristianas, ahí no habían templos cristianos, no había Calvary Chapel en español, no había iglesias bautistas, no había iglesia de la Asamblea de Dios, no había templos cristianos, ¿no? El concepto del templo vino muchos años después con el primer emperador, con uno de los emperadores de Roma, perdón, que se llamaba Constantino, que pasó a ser el primer papa. Él fue el que trajo el concepto de las catedrales y todo eso. Cabe mencionar que en el Antiguo Testamento el hombre le construye un templo a Dios, pero en el Nuevo Testamento nosotros somos el templo de Dios. Dios vive en nosotros. Nosotros no necesitamos 4 paredes para tener una comunión con Dios. Y a esto muchas personas no les gusta porque dicen, oh, el pastor José está diciendo que no venga a la iglesia. No, yo no estoy diciendo que no venga a la iglesia. Le digo que podemos tener iglesia en la casa de cualquiera de ustedes, podemos tener iglesia en el parque, podemos tener iglesia en el patio, podemos tener iglesia en cualquier lado. Donde están más de 2 reunidos en su nombre, ahí está su Santo Espíritu, dice las Escrituras. También déjenme recordarles que en Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice lo siguiente, que nos tiene que poner a pensar. Ahí Pablo habla y dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos la vida y aliento y todas las cosas. ¿Estamos entendiendo, hermano, hermana? Esto lo estudiamos en el capítulo 17 de los Hechos, pero se nos tiene que quedar grabado que no mora en templos hechos por manos de hombres. Y mire, habla de la autosuficiencia de Dios. Ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Dios no necesita de tu diezmo. Dios no necesita de tus ofrendas. Dios no necesita de que tú sirvas. No le hace falta. Si usted sirve a Dios, es un privilegio servir a Dios. Y la motivación de servir a Dios debe ser de agradecimiento. Porque a Dios no le hace falta. Como en la Escritura, cuando el profeta se metió en una cueva y Dios mandó cuervos a alimentarlo y todo eso, se estaba haciendo el difícil el profeta. Tenía miedo, no quería enfrentar a Jezabel y Dios le dijo, oye, tengo tantas rodillas allá afuera que no se han doblado ante Baal. Dios puede escoger a otra persona y darle el privilegio de servir. Dios puede escoger a otra persona y darle el privilegio de dar una ofrenda, de ser partícipe de algo, porque Dios bendice al dador alegre. Dios no bendice a aquel que da refunfuñando y da regañadiente. No, da por alegría, da por agradecimiento, si no, no des nada. Y aquí le repito, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Dios prueba los corazones, hermano, hermano. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros somos el templo de Dios. Oh, pero ¿dónde está eso, Pastor José? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Nos dice ahí, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Primera de Corintios, capítulo 3, 16 nos dice,
sabéis que sois templo de Dios y el que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Nosotros somos el templo. Cerrado ese paréntesis, vemos que la perseverancia de Pablo da frutos y el Evangelio es propagado por toda Asia. Sigamos adelante. Muchas veces escuchamos el dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. O no juzgues un libro por su tapa. No juzgues un libro por su tapa. Analizando detalladamente los versículos que vamos a leer a continuación, nos damos cuenta que Pablo era un hombre que caminaba con Dios, que estaba lleno del Espíritu Santo y había mucha unción en su vida. Vamos a leer el capítulo 19, versículo 11. Hay una cosa, apagaron las luces del frente y no puedo ver a los hermanos que están ahí en el frente. Una oscuridad bárbara ahí. Entonces, Hechos 19, 11. La palabra de Dios dice así. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. Entonces, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Wow. Nos damos cuenta de lo siguiente. Pablo era constante, era como un reloj. ¿Por qué era como un reloj? Porque Pablo hacía caso de la gran comisión. A pesar de que ocurrían todos esos milagros en el ministerio de Pablo, la escritura misma no nos deja olvidar que el poder, ¿de dónde viene el poder que tenía Pablo? De Dios, solamente de Dios. Por eso es específico lo que dice así. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. Ahora, Pablo pasa a ser un participante, un protagonista en el plan de Dios. En otras palabras, Dios usa a Pablo, pero el poder es de Dios y eso va de la mano ¿con qué? Con otra escritura. La Biblia, hermana, no se contradice. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? Para el que se lo sabe, ¿alguien sabe de dónde viene toda buena dádiva? De arriba, de lo alto. Amén. Del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de ¿qué? De variación. Dios no cambia. Entonces, todo don que puede haber en nosotros viene de Dios. Todo don que había en quien, en los discípulos, los apóstoles, viene ¿de dónde? De Dios. Entonces, en el versículo 12, vemos una serie de hechos que suceden ahí que pueden tomarse interpretarlos de mala manera y traer controversia. Vamos a ver detalladamente el versículo 12. Dice, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios, los pañuelos de su cuerpo. Las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Pablo no estaba patrocinando este método. Pablo no estaba en el asunto del negocio, porque podía haber dicho, mire, le vendo el pañuelito para sanidad, ¿no? Sencillamente lo que dice es que las personas se llevaban esos objetos, lo usaban para sanar o echar fuera demonios. La pregunta es la siguiente. ¿El objeto en sí tiene el poder de hacer estas cosas o era la unción? Era Pablo lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver otras partes de la Escritura donde objetos son ocasión de milagro. Objetos y personajes también. Hechos capítulo 5, versículo 15. Dice, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos.
Y aún en las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Imagínense cuál era la unción de Pedro. Estaba lleno del Espíritu Santo y hasta su sombra sanaba, hasta su sombra hacía milagros, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos otro evento similar. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Dice, y murió Eliseo, y sepultándolo, entrado el año, vinieron partidas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos, un hombre súbditamente vieron una partida, y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar al muerto, los huesos de Eliseo revivió, y levantóse sobre sus pies. Vemos que tanta era la unción que había en Eliseo, que se cayó alguien ahí muerto, tocó los huesos de Eliseo y revivió. Nuestro Señor Jesús no es excepción. Había una mujer con flujo de sangre, Marcos 5:25, que había sufrido muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía. Cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. La mujer en fe tocó el vestido de Jesús y ella pensó, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Entonces Jesús, volviendo a sí mismo, la virtud que había salido él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Si no interpretamos correctamente estos milagros, podemos caer en la moda que tienen ciertas iglesias de hacer talismanes, de hacer amuletos y todo ese tipo de cosas. Imagínense el negocio que se desataría. Imagínense esto, huesitos del cuerpo de Eliseo, toque al muerto con uno de ellos y revivirá. Pañuelos de Pablo, llévelo consigo, cualquier enfermedad, se pone el pañuelo de Pablo en la cabeza y es sanado. Una estatuilla de Pablo, si usted va, camina por la sombra de la estatuilla de Pablo, va a ser sano o sana. Y ahí tenemos a Pastor Roger. Podemos coger una camiseta de Pastor Roger y mandarla ahí para que cure a la gente. Y puede curar unos cuantos la camiseta de Pastor Roger. O podemos usar las medias de Pastor Poli. Esto se puede transformar en una cosa fuera de control si no la tomamos con el concepto correcto. Muchos ministerios, usted puede ir al internet, ahí a Google o a Yahoo y puede buscar y va a ver la cantidad de ministerios que venden pedacitos de tela. Oh, nosotros hemos orado por esta tela, hemos ungido esta tela con aceite, o aceite que viene de Israel con la bendición de no sé cuánta gente que han impuesto manos sobre ese aceite. Ordene el aceite milagroso, ordene las telitas que traen milagros, ordene esto, ordene aquello. Si nosotros no interpretamos bien por qué Dios hacía ciertas cosas en la Biblia, esto se puede transformar en una cuestión fuera de control. Siempre tenemos que recordar que los milagros, sea a través de personas o objetos, tienen un propósito. Tienen un propósito. Y es traer a los perdidos a Dios. A traer a los incrédulos a Dios, a demostrarles que el poder de Dios es de verdad, que nuestro Dios verdadero es poderoso. Y se lo voy a seguir repitiendo, el propósito de estos milagros. En el caso de los milagros a través de los discípulos, validaban que habían estado, con quién habían estado los discípulos, que eran discípulos de quién, que habían caminado con quién, y hacían los mismos milagros que quién. ¿Alguien me puede decir eso por ahí? La iglesia está calladita. Pastor, ¿está ahí Pastor Roger? ¿Quién? A ver si Pastor Roger sabe. Los milagros a través de los discípulos validaban que los discípulos habían estado ¿con quién? Jesús. Con Jesús, amén. Entonces, lo mismo sucedió con un hombre que fue sanado. Lo leímos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 13.
vemos lo que sucede ahí, que se dan cuenta las personas que había algo especial en esos discípulos de Jesús, en esos 12, en esos 12 que Jesús escogió de lo peor de lo peor. Hechos capítulo 4, versículo 3. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras. ¿Qué significa que eran hombres sin letras? Era que no tenían educación, que no habían ido a la secundaria, que no habían ido a la universidad. En los ámbitos cristianos, estos hombres de Dios no habían ido a la universidad de Trinity, ni habían ido al cursillo aquel o al cursillo tal, sino que eran hombres sin letras. ¿Y qué dice? Sin preparación. Y las personas, ¿qué pasaba? Se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Porque decían, ¿cómo estas personas sin educación pueden hacer las cosas y hablar las cosas que hacen? Y dice ahí en el versículo 14, y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en su contra. ¡Wow! ¿Sabe lo bueno de esto, hermana? Que si usted se deja usar por Dios, Dios puede hacer grandes cosas a través de usted, al igual que la hizo a través de sus discípulos. Entonces, reconocían que habían andado con Jesús. Recuérdese que la autoridad que tenemos en Cristo, que no es solo para los pastores ni nada, es para usted, hermano, hermana. Esa autoridad que Jesús nos dio está en la Escritura. Y si usted no cree lo que está en la Escritura, bueno, estamos perdiendo el tiempo. Tiene que creer lo que dice la Escritura. Acuérdese de la gran comisión. Jesús nos dejó la gran comisión. Jesús nos dio autoridad. Lamentablemente, la iglesia de esta generación ha sido programada para seguir señales, para seguir a hombres, en vez de producir señales. Vamos a leer eso ahí en Marcos, capítulo 16, versículo 15. Muy interesante. Entonces, ¿quién les dijo? Ahí dice, Jesús les dijo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea será bautizado y será salvo, pero el que no crea será condenado. Y mire lo que dice a continuación. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Vemos que hay autoridad de Cristo pasada a nosotros. No, pero usted dirá, pastor, eso es para los apóstoles. No, ahí dice, todo el que cree. Estas señales acompañarán a todo el que cree. Usted, hermana, es salvo, es salva, porque creyó en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted creyó en Jesucristo. Eso es lo que lo hace salvo. Y al ser salvo, es parte de la familia de Dios. Es parte, ha sido adoptada en el Espíritu que dice Abba Padre. Entonces todas estas promesas que nos da Jesús en la Gran Comisión son para ustedes, son para nosotros como iglesia. Amén. No se deje meter el cuento. El propósito de los milagros en el Antiguo Testamento, a través de las manos de los siervos de Dios, era para que las personas vieran el poder del único, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de David, el Dios de Daniel. Para eso eran las señales que hacía Moisés, para que la gente viera cuál era el único, porque hay gente que malinterpreta, no hay otros dioses, no hay otros dioses, hay un solo Dios que es Yahweh, que es Jehová Jireh, que provee, que es Jehová de los ejércitos. Hay un solo Dios, los demás son imitadores, los demás son demonios que andan por ahí afuera tratando de hacerse pasar por dioses, pero no lo son. El único verdadero Dios, el único, después de ahí no hay más nada, es Jehová. Eso nos tiene que entrar en la cabeza. Ese era el propósito en el Antiguo Testamento.
demostrarle a las personas que Dios era el único, el verdadero. En el Nuevo Testamento, los milagros que hizo Jesús validaban que Él era el Hijo del Dios viviente, que Él era Dios encarnado. Acuérdense las dos veces que Dios habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, también los discípulos hacían milagros en el nombre de Jesús y estas señales los seguían a los discípulos. ¿Por qué validaban en qué? Que habían andado con Jesús, que eran dignos discípulos de Jesús. Y por sobre todas las cosas debemos darnos cuenta lo siguiente, y les repito, ¿de dónde vienen los dones? ¿De dónde viene ese poder? De Dios. Se le quede grabado este versículo, apunte, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Si usted cree que tiene algo bueno en usted, no es suyo, viene de Dios. Ah, yo soy tan generoso. No, eso no es suyo, eso es un don de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Mateo 10, versículo 1. Mateo 10, versículo 1. Dice la palabra. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús, ¿quién dice ahí? Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quién le dio poder? Alguien grite Jesús por ahí. ¿Quién le dio poder a él? Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Usted dirá, ¿por qué el pastor José da tantos versículos? Porque no es lo que yo diga, es lo que dicen las escrituras. Y siempre tenemos que tener 2 o 3 versículos que respaldan lo que estamos hablando. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Dice ahí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. O sea que si usted, hermano o hermana, oró por alguien y se sanó, ¿quién hace esa operación en usted? Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y lo mismo hacía a través de Pablo, lo mismo hacía a través de Pedro, lo mismo hacía a través de los 12. El poder viene de Dios. Después que se vieron todos estos milagros de los que hablamos, hubieron personas que decían, yo quiero eso. Yo quiero eso, no importa lo que haga, yo quiero ese poder. Y lo vamos a leer ahora a continuación en Hechos, capítulo 19, versículo 13. Dice, y algunos de los judíos, exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Siba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Mas vosotros, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes sois? Dice ahí. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos, enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Otras versiones de la Biblia dicen que hicieron desnudos y golpeados. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Vemos que los hijos de Seba probablemente vieron a los discípulos exorcizando, de hecho fueron en el nombre de Jesús, y quisieron desarrollar su propio método. Os conjuro por Jesús el que Pablo predica. Y vemos que ellos pusieron énfasis en las palabras, ¿no? Si repetimos estas palabras, vamos a hacer lo mismo que ellos hacen.
como si repitiendo eso mágicamente surtiría algún tipo de efecto. O sea que es lo mismo decir abracadabra, pata de cabra y que salga fuera el demonio. No. Recuérdense que hay una diferencia. Pablo creyó en Jesucristo y tuvo un encuentro personal con Jesucristo en el camino a Damasco, en el libro de los Hechos, capítulo 9, lo puede buscar. Él tenía una relación personal con Jesucristo. Él recibió los dones de Jesucristo. Pero estos hombres que trataban de imitarlos no tenían una relación con Cristo. Ellos no creían igual que los apóstoles. Recuérdense, les repito, la promesa que hay en la Gran Comisión. Estas señales seguirán a todos los que creen. ¿Usted cree, hermano y hermana, que si los hijos de Seba y los judíos exorcistas, esos ambulantes, hubieran creído de verdad en el Rey de Reyes, Señor de Señores, esos espíritus lo hubieran derrotado a ellos y lo hubieran golpeado y lo hubieran herido y lo hubieran dejado desnudo ahí en la calle? Si ellos en realidad hubieran tenido una relación personal con Cristo, ¿usted cree que eso hubiera pasado? No lo creo. Los apóstoles tenían poder dado por Cristo para echar fuera demonios, al igual que lo tenemos nosotros. Ahora, la pregunta clave es esta. Los apóstoles tenían ese poder dado por Cristo. ¿Quién más, aparte de los apóstoles, tiene la autoridad dada por Jesús para echar fuera demonios y hacer milagros y señales? ¿Quién más? ¿Alguien me puede decir por ahí? ¿Ah? Muy silenciosa la iglesia. ¿Anda Raquel por ahí? ¿Quién más tiene esa autoridad, Raquel? Jesús. Nosotros, esa salió un poco varonil la voz de Raquel, pero somos nosotros. Y las personas se piensan, no, solo los 12. No, y déjeme darle otro dato que mucha gente no presta atención. Usted sabe que Jesús ordenó otros 70 discípulos, otros 70 apóstoles. ¿Sabe que Jesús ordenó a más de ellos? Vamos a leerlo ahí en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 1. Hay mucha gente que te va a venir a tratar de engañar, y decirte, no, esas promesas son para los 12 solamente. No, esas promesas no son para nosotros. Pero Jesús ordenó más que a 12 discípulos, ordenó otros 70 más. Lo que pasa es que muchas veces nos enseñan lo que nos quieren enseñar, no lo que dice en la Biblia. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 1, y nos vamos a dar cuenta de lo que dice ahí. Lucas capítulo 10, versículo 1. Y después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70. ¿Cuál es el número que dice ahí? ¿Alguien puede gritarme para yo saber que alguien está por lo menos prestando atención? ¿Cuál es el número? 70, ok. Dice, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad, lugar donde él había de venir. Y miren lo que dice, vamos a saltar a Lucas capítulo 10, versículo 17. Salte ahí al versículo 17. Y miren lo que dice ahí. Y volvieron los 70 ¿con qué? Con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo vi a Satanás como un rayo que caía del cielo. Dice, he aquí, os doy potestad de hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mas no os gocéis en esto, que los espíritus se sujetan, anden gozados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea que Jesús le dice, más gozo tienen que tener porque su nombre está escrito en el libro de la vida, porque me conocieron a mí. Esos dones son añadiduras sobre nuestras vidas. No es lo más importante. Sigamos. Estoy quedando un poco afónico.
Hechos 19, versículo 17. ¿Qué sucede? Lo que sucede ahí, todos fueron testigos de que los demonios le cayeron a Pablo, a los hijos de Seba, los dejaron ahí avergonzados. Dice así, y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Efeso, cayó gran temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre de Jesús, dice. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Trajo arrepentimiento eso. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de eso, hallaron ser 50,000 denarios. O sea que era un platal lo que esa gente tenía invertido en cosas oscuras, en cosas, en vanos artes, dice ahí. Lo bueno es que dice el versículo 20, así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía la palabra del Señor. Entonces, eso trajo un cambio en esas personas, en esas multitudes. Vieron al Dios verdadero obrando a través de Pablo, a través de los discípulos, con poder de Dios trabajando a través de ellos. Y se dieron cuenta que los demás eran unos farsantes. Entonces tenemos que estar alerta porque vivimos en unos tiempos muy peligrosos. Vemos ahí que muchas personas, judíos, griegos, todos practicaban vanas artes, y al presenciar lo que sucedió tuvieron temor. Quedaron tan impresionados por esos milagros que confesaban sus pecados, dando cuenta de sus hechos, inclusive quemaron libros. Lo más importante es que el nombre de Jesús fue ensalzado. Eso es lo más importante. Pequeño paréntesis, hermano. Como le digo, vivimos en tiempos bien peligrosos, porque usted prende la televisión y ve documentales y ven que en la India hay una vaca sagrada, que a quien la vaca sagrada le lambe la cabeza, lo sana. Hay gente que hasta coge el orín de la vaca sagrada esa en la India y se toman el orín de la vaca para ser sano. Y lamentablemente a mucha gente le pasa por la cabeza, ¡ay, qué bueno! Todos los caminos llevan, no que todos los caminos llevan a Dios, eso es una mentira del diablo. Vemos gente que se le aparece una virgen en un árbol. Hoy se me apareció, vi una luz, la virgen tal se apareció. Eso no es de Dios. Tenemos que tener cuidado porque la Biblia, que es la palabra de Dios, infalible palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por Jesucristo, que es la palabra. Ahí si usted ve el libro de Juan, el capítulo 1, versículo de Dios, el verbo estaba ahí desde el principio. Jesús, el verbo, la palabra, logos, estaba ahí desde el principio con Dios. O sea que todo fue creado por él. Lea Juan y vemos que esta palabra que nosotros leemos, que muchas veces la tenemos ahí cogiendo polvo en la mesita de noche, es las palabras de Jesús, las palabras que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para escribirlas. Entonces, tenemos que tener cuidado porque si en la palabra de Dios, en la Biblia, no sale ningún milagro de María, ¿cómo vamos a estar creyendo cosas que no están en la Biblia? La Biblia dice que si alguien le agrega la palabra de Dios o le quita, sea anatema. Anatema sea maldito. No se le puede quitar o agregar ni una jota ni un tilde a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a inventar cosas que no están en la Biblia? No, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahí hay un chamán en las montañas del Perú que sana a la gente. Le echa humo y lo sana. Hay muchos curanderos ahí en los nativos americanos que todavía creen en ese tipo de arte. Y nosotros vamos a creer en eso, vamos a buscar sanidad ahí. No, tenemos que tener cuidado. Hay muchas personas y religiones falsas
que hacen milagros. Lo que debemos preguntarnos es cómo saber si son del Dios verdadero. Las Escrituras nos advierten, Jesucristo mismo, nuestro Señor, nos dejó las advertencias ahí, forma profética, porque eso se está viendo ahí. Mucha gente reclama ser cristianos, mucha gente reclama ser pastores, mucha gente reclama ser apóstoles, pero no son del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo capítulo 7, versículo 22. Apúntelo ahí en su Biblia, haga una notita, muy importante este versículo, los tiempos que estamos viviendo. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Otras versiones de la Biblia, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Vemos que Cristo estaba claro que hay mucha gente que va a venir en su nombre a hacer cosas, pero no son de Él. Él nos le dio la autoridad, Él nos le dio el poder. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Apúntelo ahí, son versículos que tienen poder para abrirte los ojos de toda la basura que hay allá afuera. Son antídotos en contra de la falsa doctrina, son antídotos en contra de los falsos profetas, son antídotos en contra de los falsos pastores. Tenemos que tener mucho cuidado. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. La palabra de Dios dice ahí, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, dice, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cortito de aquí, bien clarito. Hay gente allá afuera que dicen ser cristianos, que dicen representar a Jesús, pero no son de Jesús. Satanás se viste de ángel de luz. Y los mismos sus ministros. Satanás tiene ministros que pretenden ser, parecen ser, pero no son. Y están ahí para engañarnos a nosotros. Para que quitemos los ojos de Cristo y lo pongamos en el hombre. Porque muchos de ellos buscan la gloria. Y vemos que hay gente que hace sanidades. Oh, el apóstol tal tiene don de sanidad y hacen una propaganda al apóstol en vez de hacer propaganda ¿a quién? A Cristo. Y vemos en el libro de los Hechos, vemos las cartas, que todo lo que hacían los discípulos de Jesús era en el nombre, por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ellos nunca decían en el nombre de Pablo, no, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús le daban la gloria y la honra a Jesús. Amén. Oye, están mudos ustedes ahí, nadie dice un amén, nadie dice un gloria a Dios. Estas cosas nos deben dar alegría, escuchar estas palabras que fueron dejadas ahí para nosotros, para que estuviéramos alerta. Significa que nuestro Dios nos ama, significa que nuestro Dios quiere el bienestar para nosotros, significa que nuestro Dios quiere que no seamos engañados. Entonces, cuando yo escucho la Escritura, cuando leo la Escritura, cuando preparo un mensaje, me gozo, hermano, hermana, porque tengo un Dios que se preocupa por mí. Amén. ¿Cómo vamos a saber si son de Dios o no son de Dios? Al final, por sus frutos los conocerás, dice la Biblia. Si los que producen esos milagros no le dan la gloria, no le dan la gloria a Jesús, no le dan la gloria a Jehová, no le dan el crédito, la honra por esos milagros, no son de nuestro Dios, no son de nuestro Dios. Sigamos. La perseverancia de Pablo produjo frutos 100 por 1. Pablo fue fiel. Vemos que a través de lo que estudiamos anteriormente en el mensaje Quiere ser lleno del Espíritu Santo, vemos ahora, eres un participante,
o eres un protagonista, o eres un espectador. ¿Qué es lo que eres? En este mensaje vemos que Pablo sigue enseñando en la sinagoga, enseñó por 2 años en la escuela de Tirano, y vemos que no se cansaba de hacer discípulos, es hablar con alguien de uno a uno, enseñar, ser didáctico, coger una persona y ser mentor de esa persona. Y muchas veces eso cae solamente en el pastor, porque las personas le predican a Cristo al vecino y después dice, bueno, te voy a llevar para que el pastor te enseñe. No, no son capaces de hacer un culto en la casa o de tomar el tiempo para discipular a esa persona. Vemos que Pablo estaba siendo fiel. 3 meses en la sinagoga, 2 años en la escuela de Tirano, enseñando, disputando, hablando, haciendo discípulos. ¿Y por qué hacía discípulos? Porque está en la gran comisión, volvemos de vuelta a lo mismo. Y algunos dirán, ¿cuál fue el llamado de Pablo? ¿A qué ha sido fiel Pablo? Solo leímos cuando Dios se lo dijo a Ananías, cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, Dios manda a este pobre siervo Ananías a que ore por él. Y Ananías estaba con miedo porque Pablo era un asesino de cristianos, perseguidor de la iglesia, hizo horrores. Estuvo ahí cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue apedreado y fue muerto y recibió la ropa de Esteban como trofeo. Lea su Biblia. Pablo era un asesino hasta que conoció a Jesús. Entonces ahí vemos que en Hechos 9:15 vemos que el Señor comparte con Ananías el llamado que tiene para Pablo. Hechos 9:15 dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. O sea que vemos que la promesa se cumple en la vida de Pablo. Pablo predicó en teatros, Pablo predicó ante reyes, Pablo predicó ante emperadores, Pablo predicó a los gentiles. Pablo fue fiel a la gran comisión. Porque él tuvo un encuentro personal con Jesús y lo mismo que le dijo a los otros discípulos en Marcos 16, se lo dijo a Pablo personalmente. Ir por el mundo a ser discípulo. Y todas estas señales te van a seguir, Pablo. Y Pablo fue fiel. Se cumplió la promesa en la vida de Pablo. Él fue fiel, fue militante, siguió adelante a pesar de los palos, a pesar de las torturas, a pesar de las cárceles, a pesar que en un barco casi naufraga, a pesar de tantas cosas, fue fiel y siguió. Y se cumple lo que nos dice en Romanos 8:28. ¿Sabe qué? Esa promesa no es solo para Pablo, es para todos y cada uno de ustedes, hermanos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas, no alguna, no una o dos, no, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Pablo fue llamado con un propósito. Él fue fiel a las instrucciones de Dios y todo le trabajaba para bien. Vemos que ahí su perseverancia surge en que mucho arrepentimiento vino a esas multitudes. Después que vieron lo que le sucedió a los hijos de Seba y vieron que eso no le sucedía a Pablo, vieron el poder de Dios y mucha gente se convirtió a Cristo. Con eso vamos a concluir. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que las señales y los milagros son herramientas que usa Dios para llegar ¿a quién? Al incrédulo. Al incrédulo, hermano, al incrédulo. Es hora
que nosotros, y usted hermano, usted hermana, usted que creyó, comience a apropiarse de esas promesas y comience a producir la señal. ¿Para qué? Para alcanzar a esos incrédulos que tiene de vecinos, para alcanzar a esos incrédulos que tienen la familia, para alcanzar a esos incrédulos que tienen el trabajo. Cuando venga la gente, hoy tengo un dolor de cabeza que no se me va. Bueno, déjame orar por ti. Ora por la persona y se le va el dolor de cabeza. ¿Para quién es la gloria y la honra? Para quien hemos creído. Y esa gente va a decir, wow, ese Dios es el Dios verdadero, yo quiero más de eso. ¿En quién has creído? Y eso nos lleva a pensar que Pablo decidió ser un protagonista, un participante. Y volvemos a lo que yo le decía del fútbol. Mucha gente quiere estar en la tribuna dando opiniones y hablando y así debe ser o así no debe ser y le dice al entrenador técnico cómo debe ser. Pero ninguno tiene el coraje de ir ahí a la cancha a jugar fútbol, a recibir patadas, a recibir la burla cuando el equipo pierde. Pero qué bueno esos jugadores de fútbol ahí abajo. Qué bueno los jugadores de fútbol en las pequeñas ligas. Qué bueno los jugadores que lo arriesgan todo por no ser observadores, sino por ser participantes. Quieren parte de eso. Lleve eso a lo espiritual. Lleve eso a lo espiritual. Tiene promesas que Cristo le ha dado. La gran comisión y el poder que viene con esa la autoridad que viene con esa gran comisión. ¿Acaso ha echado mano usted de eso? ¿Se ha aferrado a eso? ¿Lo ha agarrado? ¿Acaso ha agarrado esas promesas? ¿Acaso las está usando para el reino de Cristo? ¿Quién le dio la autoridad? No se la doy yo, se la dio Jesús. Así que es hora que pongamos manos a la obra y empecemos a ser participantes, ser protagonistas de la obra del Señor, del plan de Dios. Y los dejo con esta pregunta. En su corazón, ¿qué anhela ser usted? ¿Ser un espectador? ¿Mirar todo de una distancia? ¿O ser un protagonista? ¿O ser un protagonista del plan de Dios? Ser un protagonista. Estar en la acción. Amén. Le voy a decir, con esto me despido, que Dios me los bendiga, que el Espíritu Santo caiga sobre ustedes, le dé la sabiduría, le dé el denuedo, le dé la fuerza de seguir adelante en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y les dejo abierta esta pregunta. ¿Quieres ser espectador o protagonista? Y voy a decirle a Pastor Roger y a Pastor Poli que hagan un llamado. Y si hay alguno de ustedes que tiene un fuego ferviente en su corazón, algo que le dice, yo quiero servir al Señor, yo quiero ser un protagonista, pero tengo miedo, me hace falta algo. Para eso está ahí Pastor Roger y Pastor Poli, para que oren por ustedes y le pongan mano a ustedes. Amén. Tenemos que orar los unos por los otros, no tenemos que perder esa vergüenza de decir, voy a pasar al frente, necesito oración. Hace muchos años iba a una iglesia, con el hermano Roger íbamos a esa misma iglesia, y había una hermana bien grande, y esa hermana pasaba todos los domingos por oración. Entonces, lo que éramos obreros de altar teníamos miedo cuando ella pasaba al frente, porque cuando la tocaba el espíritu y se caía, yo que soy chiquito me caía arriba de esa hermana y me aplastaba. Entonces, teníamos miedo cuando esa hermana... Y había muchos hermanos que murmuraban y decían, oye, esta mujer todos los domingos pide oración, pero ¿qué sucede?
¿Cómo es posible que todos los domingos haya que poner 5 hermanos para cuando se cae para atrás? Y ahora que pienso, ahora que he madurado en el Señor, qué bueno que esa hermana pasaba todos los domingos por oración. Porque ella no tenía vergüenza de decir, necesito oración, necesito el poder de Dios en mi vida, necesito que alguien me ponga mano. Eso demuestra humildad, eso demuestra una persona que está abierta a que el poder de Dios trabaje en su vida. Gloria a Dios por esa hermana. ¿eh? Entonces ahora me despido de ustedes, que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima, si Dios nos permite, siguiendo con el libro de los Hechos. Dios los bendiga a todos.